Empezamos este bloque de geometría con un ejercicio en el que nos dan las coordenadas de 4 puntos en el espacio tridimensional y tenemos que comprobar si son o no son coplanarios, es decir, si pertenecen o no a un mismo plano. Vamos a representar los puntos aquí en un esquema. Hay varias formas de resolver este ejercicio. Una de las más sencillas es la de plantear tres vectores cualesquiera que unan parejas de puntos. Podríamos hacer, como estamos representando aquí, el vector AB, vector AC, vector AD, pero nos podría valer también el vector CD, vector BD, etc. Nosotros optamos por esta configuración de tres vectores. Cada uno de esos vectores los podemos calcular, como estamos viendo, efectuando la diferencia entre las coordenadas de sus puntos, de su punto final menos su punto inicial. Como vemos aquí, vector AC serían las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto A. Ya tenemos hecho el vector AB, coordenadas de B menos coordenadas de A. Vamos obteniendo las coordenadas de esos tres vectores. Vector AD, coordenadas de D menos coordenadas de A. Y de esta manera obtenemos los vectores 1, 1, 1, 2, 5, 0, 4, 7, 2. Bien, pues a continuación, con esos tres vectores, vamos a plantear una matriz que recoja las coordenadas de esos tres vectores. Vector AB, vector AC, vector AD. Todo con el objetivo de determinar si los tres vectores son o no son linealmente independientes. Porque si fueran linealmente independientes significaría que no forman parte del mismo plano esos cuatro puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por tanto? Calcular el determinante de esa matriz. Si yo calculo el determinante de esa matriz y el resultado es 0, es que los vectores serían dependientes. Por tanto, llegaríamos a la conclusión de que los puntos son coplanarios. Planteamos la matriz con las coordenadas de los tres vectores, calculamos el determinante de orden 3 con la regla de Sarrus, de la forma habitual, efectuamos los cálculos, como siempre, parte principal en positivo, parte diagonal secundaria en negativo, y con el resultado que obtenemos, 10 más 14 menos 20 más 4, la solución final del determinante es 0. Por tanto, confirmamos que los vectores no son linealmente independientes. Por tanto, los puntos A, B, C y D llegamos a la conclusión de que son coplanarios. Y a continuación, en el mismo apartado del ejercicio, nos piden que calculemos la ecuación del plano que los contiene. Para ello vamos a seleccionar de los tres vectores que habíamos definido, dos de ellos. Nos vamos a quedar con el AB y con el AC, porque para poder definir la ecuación de un plano pi, vamos a necesitar tres elementos. Primero, un punto cualquiera por el que pasa el plano. Podemos escoger cualquiera de los cuatro. Nos vamos a quedar nosotros con el punto A y dos vectores generadores del plano. Es por esto por lo que nos hemos quedado con los tres vectores que habíamos seleccionado antes, con dos de ellos, el AB y el AC. A partir de aquí podemos definir, por ejemplo, la ecuación general del plano, de todos los tipos de ecuaciones que hay,
que se puede calcular a través de un nuevo determinante en el que utilizamos las coordenadas del punto seleccionado restándoselas a las variables x y z y las coordenadas de esos dos vectores a continuación. Calculamos el determinante de la misma manera por el método de Sarrus, agrupamos términos, hacemos el cálculo y al final igualaremos toda esta ecuación a cero. De esta forma obtendremos la ecuación del plano que nos solicitan, que termina siendo menos 5x más 2y más 3z menos 5 igual a 0. Como no se puede simplificar, la dejamos entonces de esa forma. En el apartado B del mismo ejercicio utilizamos otros datos totalmente diferentes. Nos dan la ecuación de un plano en forma paramétrica y me pide la recta perpendicular a dicho plano que pasa por un punto A con coordenadas 0, menos 2, 3. Para esto, por supuesto, para cualquier recta necesitaremos un vector director, vamos a denominarlo U sub R, y ese vector director, al ser la recta perpendicular al plano, coincidirá por tanto con un vector normal al propio plano. Es por esto por lo que nosotros, para terminar de definir la ecuación de la recta R, sabemos que necesitamos siempre un punto cualquiera por el que pasa la recta. En este caso lo tenemos, es el punto A, y necesitaremos ese vector director, que no lo tenemos, porque no tenemos o no sabemos, con las ecuaciones paramétricas del plano no podemos determinar de forma directa cuál es el vector normal del plano. Pero lo que vamos a hacer es convertir esas ecuaciones paramétricas en la ecuación general, utilizando la misma herramienta de antes, un determinante que incluya las coordenadas del punto y las coordenadas o componentes de los dos vectores generadores, que se pueden deducir de forma directa simplemente visualizando esas ecuaciones paramétricas. Tenemos que los términos independientes 1 menos 2, 1 son las coordenadas de un punto P cualquiera del plano. Por tanto, la primera fila de esa matriz puede ser perfectamente x, y, z menos las coordenadas de dicho punto. A continuación, dos vectores generadores del plano pues serían los coeficientes que acompañan a lambda y a mu, que serían vector u el 2, 1, menos 3 y el 3, 0, menos 3. Pues calculamos dicho determinante e igualamos el resultado a 0, y con eso tendremos la ecuación general del plano. Por supuesto, por regla de Sarrus, vamos multiplicando, agrupando términos semejantes. En este caso podemos agrupar los términos que contienen la variable y. Y casualmente todos los factores están multiplicados por menos 3, por tanto podríamos aprovechar, sacar factor común de dicha constante menos 3, y así podremos simplificar un poco más la ecuación. Menos 3, factor común de x menos 1 más y más 2 más z menos 1 igual a 0. Podemos, por tanto, eliminar ese menos 3 y ya agrupando los términos independientes obtenemos x más y más z igual a 0. Gracias a esto, y al ver los coeficientes que resultan
de x, de y y de z de esa ecuación general, llegamos a la conclusión de que el vector normal del plano sería el vector 1, 1, 1. Ya lo tendríamos, por tanto. De esta forma, al ya tener el punto y el vector director, ya podríamos definir la ecuación de la recta R en cualquiera de sus formas. No me especifica el enunciado cuál es la forma concreta que quiere. Por tanto, podríamos hacer paramétricas, continua. Yo voy a optar por la continua, que sería, por supuesto, con las coordenadas de los vectores en los denominadores y la coordenada del punto acompañando a las variables x y z en los numeradores. Simplificando esto, tendremos la ecuación x igual a y más 2 igual a z menos 3, obteniendo por fin la ecuación final de la recta. Y aquí ya ponemos fin a este primer ejercicio del bloque de geometría. El segundo ejercicio de la opción B tenemos como objetivo hallar la ecuación de una recta paralela a dos planos, pi1 y pi2. La representamos aquí en el esquema. Y me imponen además la condición de que tiene que pasar dicha recta por el punto medio de un segmento. Esos planos pi1 y pi2 no me dicen realmente la posición relativa de los mismos. No sabemos si se están cortando, no sabemos si son paralelos. Vamos, se han dibujado así simplemente de forma estimada. Como siempre, al igual que en el ejercicio anterior, me están pidiendo la ecuación de una recta. Hay que definirla a través de dos elementos. Un punto cualquiera por el que pasa, que en este caso va a ser el punto medio de ese segmento AB. No lo tenemos, lo calculamos fácilmente sumando las coordenadas de los extremos del segmento, coordenadas del punto A más coordenadas del punto B, divididas entre 2. Obteniendo, por tanto, el punto menos 1, menos 1, 1. Y el otro elemento clave para obtener la ecuación de la recta es el vector director. Lo denominamos U sub R. No lo tenemos, pero sí es cierto que a través de las ecuaciones de los planos podríamos obtener los vectores normales de los mismos, porque al ser la recta paralela a ambos planos, podríamos obtener el vector director de la recta como producto vectorial de dichos vectores normales, dado que el vector de la recta, y podemos observarlo en el esquema, es perpendicular a ambos vectores normales. Y la manera más efectiva de obtener un vector perpendicular a otros dos es utilizando ese producto vectorial. ¿Qué sucede? Que el vector normal del plano pi1 lo tenemos ya de forma directa porque tenemos la ecuación general de dicho plano, sería el vector 2, 3, menos 1, pero con el plano pi2 nos pasa exactamente igual que en el ejercicio de la opción A. No tenemos la ecuación general, tenemos las ecuaciones paramétricas. Así que tendremos que hacer exactamente el mismo método, pasar estas ecuaciones paramétricas a ecuación general. De la misma forma, planteamos un determinante con las coordenadas de los puntos, del punto, 1, menos 2, 3, y las coordenadas de los dos vectores, que serían los coeficientes de lambda y de mu. Planteamos dicho determinante. Como siempre, agruparemos términos semejantes.
e igualaremos el conjunto a 0. De esta forma se podría hacer aplicando poco a poco propiedad distributiva en todos los términos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que para nosotros es más efectivo agrupar los términos que contengan el factor x, los que contengan el y y los que contengan el z, y de esta forma obtenemos más rápido la ecuación general del plano, que como vemos, ya teniendo los coeficientes de x, de y, de z, tendríamos el vector normal n sub 2, que sería el menos 5, 4, 3. Pues ya tenemos los dos vectores preparados para efectuar el producto vectorial. Y el producto vectorial es otro determinante. Nuevamente un determinante de una matriz de orden 3, pero en este caso la primera fila va a corresponder a los vectores unitarios IJK, característicos de los ejes X, Y y Z, y a continuación, en las filas 2 y 3, las coordenadas o componentes de los dos vectores que estamos multiplicando. Aplicando, por supuesto, la regla de Sarrus, obtenemos términos en I, términos en J, términos en K, que tendremos que ir agrupando y ordenando. Y con esto ya tenemos por fin ese producto vectorial que corresponde al vector director de la recta, que sería 13, menos 1 y 23. Vamos a anotarlo aquí para no perderlo de vista, porque a continuación, ya teniendo el punto y el vector director, ya podemos definir la ecuación de la recta. Del mismo modo que en el ejercicio anterior de la opción A, podemos optar por cualquier tipo de ecuación, paramétricas, continuas, generales, etc. Yo opto nuevamente por la ecuación continua, con las componentes del vector director en el denominador y el punto acompañando a las variables x, y z, y aquí ya tendríamos por fin la ecuación completa. Y en el apartado B nos van a pedir cuál es el ángulo que forman los planos pi1 y pi2, que nosotros en el esquema orientativo que hicimos para el primer apartado los dibujamos de forma perpendicular, pero obviamente no sabíamos cuál era el ángulo que formaban ambos planos. Esto lo vamos a calcular ahora, sabiendo que para obtener el ángulo entre dos planos podemos calcular el ángulo que forman sus dos vectores normales, utilizando la expresión alfa igual a arco coseno de producto escalar de ambos vectores en valor absoluto partido por el producto de sus propios módulos. Simplemente efectuamos en la parte de arriba ese producto escalar. Recordamos que eso se efectúa multiplicando sus coordenadas x, sus coordenadas y, sus coordenadas en z entre sí y sumando el conjunto, y debajo los módulos de los vectores utilizando la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes al cuadrado. De esta forma, haciendo las operaciones oportunas, obtenemos que tendremos que realizar finalmente el arco coseno de valor absoluto de menos 1. Obviamente eso tendrá que ser en positivo, arco coseno de 1 partido raíz de 14 por 50. Es decir, raíz cuadrada de 700. Efectuando dicho arco coseno, para terminar, obtenemos que el ángulo que forman los dos planos es 87,83 grados. No quedaba perpendicular, pero casi. Tenemos aquí ya por fin el ángulo
definido y el ejercicio de geometría terminado.